la mayoría me conocéis, para los que no me conocéis, soy Virginia Moro, soy la responsable de marketing de pacientes en Vitaler y os quiero dar la bienvenida a nuestros talleres Paciente Vital. Los retomamos después del verano y empezamos con un taller que yo creo que va a ser muy interesante sobre POC y hábitos de vida saludables. En Vitaler consideramos esencial el que los pacientes de las terapias respiratorias domiciliarias y sus familias tengan una buena experiencia con los tratamientos. Y para nosotros esa buena experiencia pasa por tener una completa información sobre la patología y su tratamiento. Por eso hemos creado estos talleres Paciente Vital, en los que creemos que es el medio idóneo, dada la situación, para compartir información de calidad impartida por nuestros profesionales sanitarios y contando además con la colaboración de pacientes expertos que comparten sus propias experiencias, y así podemos llegar a un amplio espectro de pacientes, dado que son online. Hoy, por ejemplo, tenemos pacientes inscritos de media España, desde Canarias, País Vasco, Valencia, Málaga, Córdoba, Tarragona, Vizcaya, Madrid, en fin. Vamos a ver si a lo largo del taller se van incorporando todos. Tenemos un programa desarrollado de los talleres para este año que podéis encontrar en nuestra página web www.vitalaire.es, donde mes a mes vamos actualizando la info sobre los distintos talleres que tenemos. Voy a compartir mi pantalla porque antes de dar pasos quiero contar un poquito las normas que vamos a seguir durante el taller. Va a ser grabado de tal forma que los que queráis tener acceso luego a posteriori nos podéis mandar un correo electrónico a la dirección desde la que habéis recibido la convocatoria, aes-atencionpaciente@airliquide.com. Nos ponéis en el título grabación talleres Paciente Vital y nos lo solicitáis y os lo hacemos llegar una vez que lo tengamos editado. Como va a ser grabado, aquellos que no queráis que aparezca vuestra imagen, simplemente en la parte de abajo de la pantalla aparecen esta serie de iconos y podéis tapar la cámara y ya está, así no se verá vuestra imagen. Y el sonido sí que os recomendamos que lo tengáis en todo momento apagado hasta el momento en el que queráis intervenir para evitar interrupciones de nuestros ponentes. Y eso sí, en cualquier momento podéis hacer preguntas bien a través del chat, que si os fijáis a la derecha aparecen una serie de iconos. Abajo en la pantalla, pues este icono es el del chat, o bien levantáis la mano y encendéis el micrófono y podéis hacer la pregunta que queráis de viva voz, ¿vale? Hoy, como os comentaba, tenemos un taller muy interesante para los pacientes de oxigenoterapia, que es sobre la EPOC y los hábitos de vida saludables. Nuestros ponentes van a ser nuestro responsable asistencial referente de Galicia, José Carlos Fernández, que es enfermero con más de 20 años de experiencia en las terapias respiratorias a domicilio. Y además contamos con la colaboración de Iñaki Morán. Es un paciente experto, es presidente de POC España, es vicepresidente de FENAER y responsable dentro de FENAER de la Coordinadora Nacional de POC. Durante 5 años fue usuario de oxigenoterapia, hoy en día está trasplantado y bueno, pues tiene una experiencia amplísima que yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos conocer su testimonio. Así que bueno, sin más, voy a dar paso ya a Carlos para que comience el taller. Adelante, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias, Virginia. La verdad que es un placer estar aquí otra vez compartiendo toda la sabiduría sobre las terapias que tenemos los referentes precisamente en las terapias respiratorias, y esperamos aportar esa información que es muy útil a los pacientes para poder seguir bien su terapia. Quiero también agradecer sobre todo a los pacientes que se han querido conectar hoy, a los compañeros de Vitalaire que tenemos hoy aquí a nuestro lado y, por supuesto, a nuestro paciente experto Iñaki Morán, que es una pieza clave, entendemos, en poder aportar esa experiencia en primera persona a los pacientes que a lo mejor pues, están sobre todo empezando los tratamientos de la EPOC. Bueno, pues estamos aquí de regreso de las vacaciones y con las pilas cargadas. Este es un taller que ya pudimos impartirlo, creo que fue en torno a mayo, si no me equivoco. Y nada, lo estamos repitiendo para que aquellos que ya asistieron pueda servirles de refuerzo y las nuevas incorporaciones de pacientes que hoy podemos tener hoy a nuestro lado, pues que puedan
conocer todo aquello que en su día ya hemos compartido. Bien, pues creo que ya has hecho una presentación muy perfecta, muy bien detallada sobre los objetivos claros de nuestros talleres y que principalmente es mejorar los resultados en salud de ellos, que aprendan a conocer la enfermedad, porque es fundamental. Un paciente informado y formado y activo en la terapia, acompañado del soporte que le podemos proporcionar los expertos en las terapias, pues se va a convertir en un paciente ponderado y su calidad de vida va a mejorar muchísimo porque va a saber enfrentarse muy bien a la enfermedad. Bien, este es un taller para poder adquirir los conocimientos necesarios sobre qué es la EPOC y, sobre todo, poder manejar las exacerbaciones y qué hábitos son los más adecuados para poder sobrellevar la enfermedad. Así que podéis ver aquí el guión que vamos a seguir sobre, el primer punto, qué es la EPOC. Luego pasaremos a hablar sobre el principal tratamiento que nosotros llevamos dentro de las terapias respiratorias a domicilio. Nosotros podremos centrarnos en el oxígeno, que es donde realmente somos los expertos. Sabemos que hay otro tipo de tratamientos para tratar la EPOC. Y después pasaremos a hablar sobre qué es una exacerbación, los hábitos propiamente dichos saludables, y luego vamos a practicar lo aprendido, a ver si todos estos conceptos nuevos bueno, pues os han quedado claros y podemos divertirnos un poquito con esta parte. Siguiente. Bien, primero lo que queremos es transmitiros es que tenemos muy claro que vosotros sois la parte más importante de este proceso y, por tanto, siempre tenéis que tener muy claro que debéis expresar vuestras necesidades y preferencias tanto durante el diagnóstico como en las distintas, en la evolución del seguimiento y también sobre las opciones de tratamiento. Debéis ser una parte muy activa y nosotros eso lo tenemos muy en cuenta. Siguiente. Vamos a ver ahora ya entonces qué es la EPOC. La EPOC, bueno, es la verdad que la enfermedad realmente descrita pues tiene un nombre largo y se ha decidido por consenso el reducir ese nombre simplemente utilizando las iniciales de todo lo que comprende. Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecta al 10% de la población, generalmente se inicia entre los 40 y los 60 años y se caracteriza por una dificultad del paso del aire debido a una obstrucción. De hecho, en el propio nombre ya se incluye todo esto, ¿no? Es una enfermedad, afecta al pulmón, es obstructiva, va a estrechar la luz del árbol bronquial, limitando el paso del aire que llega a los pulmones y que esto es estrictamente necesario para que podamos respirar bien y en estas condiciones esto no ocurre adecuadamente. Y además es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Pues que se va a alargar durante un periodo de tiempo muy largo, incluso de forma permanente en el paciente. Lo que ocurre es que los pulmones no aportan el suficiente oxígeno al organismo y el paciente se va a sentir cansado. Nosotros hacemos el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos, el aire que respiramos pasa a la sangre y ese oxígeno que recibimos llega a los tejidos, a los órganos, y para que estos funcionen correctamente deben llegar en unos niveles adecuados. Debido a esa obstrucción, pues esto no es posible y tiene todas estas repercusiones en el paciente. El EPOC incluye en sus fases incipientes a la bronquitis crónica. Algunos de los pacientes diagnosticados de EPOC, bueno, se le ha hablado en un principio en el diagnóstico de que simplemente sufren una bronquitis crónica, que es un cuadro clínico de tos productiva en la mayoría de los días de la semana, que se repite al menos durante 3 meses y durante al menos 2 años seguidos, y es el principio de la enfermedad
que sería más acentuada, que ya pasaría en su grado de mayor severidad a denominarse el enfisema pulmonar, que donde haya destrucción de los alveolos, ¿no? El árbol bronquial es lo que está dentro de nuestros pulmones y se va subdividiendo cada vez en canales más pequeños, hasta llegar a los bronquios. Y en el enfisema pulmonar, que algunos de vosotros a lo mejor podéis padecer, pues se destruyen las paredes de estos alveolos, que tienen la forma como un racimo de una uva, y se destruyen, y entonces pues ya la severidad de la enfermedad es mucho mayor. Al final de cada bloque, igual no lo comentamos antes, podremos hablar, si hay alguna duda, podéis consultarnos sobre cualquier duda. Y en caso de que el chat, por favor, Virginia, en caso de que el chat se active, coméntame y hablamos sobre ello. Sí, descuida. Muchas gracias. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Síntomas. ¿Qué va a provocar esta enfermedad en el paciente? ¿Cómo va a poder identificarla? Es algo que, bueno, hay enfermedades que pueden pasar desapercibido en un paciente y es alguien que nos advierte que estamos sufriendo algo, el entorno, ¿no? Nuestros familiares, pero en un EPOC el paciente va a acusar una serie de síntomas que él, por eso se llaman así, él mismo los va a poder notar, sentir, y va a ser la tos crónica, es el principal síntoma. Va a haber cambios en las características del moco porque la mucosidad va a aumentar tanto en cantidad, en color y consistencia, dependiendo del momento de la enfermedad. Va a haber sobre todo una sensación de ahogo a la hora de enfrentarse sobre todo al esfuerzo. A esto le llamamos, desde el punto de vista clínico, disnea. Es una palabra que a lo mejor en el argot de los pacientes no se maneja tanto, pero en el clínico sí. Que sepáis que cuando hablamos de disnea lo que estamos hablando es de esa sensación de ahogo, de esa falta de aire que vosotros podéis notar. La disnea es uno de los síntomas principales del EPOC. Y bueno, no todo el mundo lo percibe de la misma manera. Pues para que os hagáis una idea, igualmente que ocurre con el dolor. Una persona ante las mismas condiciones, pues de edad, de nivel de afectación de la enfermedad, de peso, de varias variables, pues pueden percibir la disnea de forma diferente. En ella intervienen factores fisiológicos, sociales, ambientales y psicológicos y hace que cada uno lo perciba de una manera. En el EPOC avanzado y severo aumenta el riesgo de esta disnea. Esta falta de ahogo provoca sensaciones de ansiedad y depresión que pueden acentuar incluso la disnea. Va a aparecer la opresión en el pecho, también es otro de los síntomas que suelen reflejar los pacientes. A raíz de la estrechez de las vías, ruidos respiratorios, las sibilancias, ese ruido a modo de silbido, que sobre todo en las exacerbaciones serán más notables. Va a haber pérdida de peso, vamos a notar, porque va a disminuir nuestra actividad física, nuestra capacidad psicológica para enfrentarnos a la actividad y en consecuencia es un círculo vicioso en el que vamos a entrar y el paciente va a nutrirse de una manera deficiente y va a aparecer esa pérdida de peso. Y en consecuencia podéis entender que el paciente va a sentir falta de energía. Todo ello, todo este compendio de síntomas que va a poder notar el paciente va a afectar a otra parte fundamental que es nuestra salud psicológica, digamos, y va a poder aparecer ansiedad y depresión en mayor o menor medida. Y bueno, seguramente que estos temas de cómo enfrentarse a ello, que creo que ya se han tratado en algún taller a través de nuestro compañero, el psicólogo José Luis Díaz, pues podremos un día ayudaros a manejar mejor estas situaciones. Seguimos, siguiente diapositiva, Virginia. Gracias. ¿Qué causas? Bueno, una vez conocido qué es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, qué síntomas aparecen en el paciente,
la pregunta que se hacen los pacientes dice, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí tener que padecer esta enfermedad? Bueno, generalmente está muy relacionada, el 90% de los casos de EPOC está relacionado con el consumo del tabaco, bien de una forma activa o de una forma pasiva, ¿no? El famoso fumador pasivo. Daros cuenta que a día de hoy todavía existirán muchos pacientes diagnosticados de EPOC que, bueno, no llegó en su día a tiempo la ley de antitabaco en la que no permitía fumar, pues, por ejemplo, en locales sociales, en cualquier sitio, en las cafeterías, los bares, que eran muy frecuentados por pacientes que no eran fumadores, e incluso trabajadores que trabajaban en la hostelería. Pues eso sin duda ha tenido sus repercusiones. Y luego, por supuesto, el paciente activo, el fumador activo. También está relacionado que aparezca esta enfermedad en pacientes, en individuos que están expuestos al aire contaminado, bien el polvo por motivos de trabajo, el humo de la combustión de la biomasa. Esto ocurría mucho en la zona rural, donde los pacientes pues, se calentaban durante el invierno con las estufas de leña, sin adecuada ventilación, sin una extracción adecuada de humos, y era un respirar continuo este ambiente contaminado, y es también ha podido tener sus repercusiones, por supuesto, en el desarrollo de la enfermedad. Y, como no, la contaminación ambiental, que está a día de hoy tan presente en nuestras vidas y que es otro factor importante. El contacto con ciertas sustancias químicas, ya también generalmente debidas a exposiciones laborales, bien, por ejemplo, como puede ser los pintores, que están continuamente expuestos a estas sustancias, las infecciones bacterianas y víricas recurrentes. Hay tantos... todo esto está relacionado con lo anterior, ¿no? Un poco la contaminación ambiental, que provoca que haya más infecciones, y al final esas infecciones recurrentes pues, pueden llegar a desarrollar esta enfermedad. Otro problema con mucha menor frecuencia, pero que a veces ocurre, es la ausencia genética de una proteína, la alfa-1 antitripsina, en la que, pues algunos individuos pues tienen la mala suerte de no contar con esta proteína, y lo que ocurre es que todo lo que afecte al pulmón, los procesos respiratorios en el pulmón, no van a provocar un deterioro de la función de protección que de forma natural tenemos, y estos pacientes no tienen. Entonces, pues se ven afectados de una forma que también va a haber más secreciones, la irritación de la mucosa, y podrán desarrollar la enfermedad, habiendo estado o no expuestos incluso a estas otras causas que nombramos con anterioridad. Pero bueno, principalmente quedaros con el mensaje que el 90% de los casos se relacionan con el consumo de tabaco. Eso está perfectamente demostrado. Siguiente. Vamos a ver ahora, pues, qué tratamientos existen contra el EPOC, y luego veremos a lo largo de la presentación que nos vamos a centrar sobre todo en el que nosotros tenemos más competencia, que es a través de los servicios que nosotros damos como empresa de terapia respiratoria a domicilio, que es el oxígeno. No existe una cura para el EPOC a día de hoy. No hay un tratamiento en el que podamos, de un paciente que presente una enfermedad, a través de un tratamiento a lo largo de un periodo de tiempo, que pueda curarse totalmente. Lo que sí que podemos controlar es la progresión de la enfermedad y tratar los síntomas que provoca, aumentando mucho la supervivencia, pero siempre y cuando el paciente sea consciente de que tiene que seguir el tratamiento tal como se le ha indicado. ¿Y cuál es la principal medida? Pues será el dejando el hábito tabáquico. Es importante, muy, muy importante, no seguir fumando. Hay que romper radicalmente con el tabaco. Siguiendo todos los tratamientos que nos ha prescrito el médico, será la mejor actitud que podrá tener, actitud que deberá tomar el paciente para poder abordar la enfermedad. Realizar los cambios en el estilo de vida, permaneciendo más activo. Es totalmente contraproducente
que la enfermedad que nos va a provocar esa dificultad para enfrentarnos a la deambulación, al esfuerzo, que no caigamos en ese círculo vicioso de no querer permanecer activos. Entonces es otra de las partes con las que debemos romper, con ese pensamiento, y debemos permanecer activos. Debemos contemplar todas las vacunas que se nos indican para prevenir, bueno, hasta antes de COVID, la presencia del neumococo, de la gripe, pues había las vacunas que abordaban este tema. Ahora sí cabe mucho más, creo que ya todos con la información que tenemos podemos saber que las vacunas juegan un papel importantísimo, ya que es la vía que va a permitir que nuestro organismo se enfrente correctamente a un agente patógeno, como van a ser los gérmenes, los virus, las bacterias, que van a entrar a través del tracto respiratorio y que, bueno, yo creo que a través de que COVID nos ha enseñado a todos lo importante que es. Utilizando el oxígeno es otra, dentro de los tratamientos que hablábamos un poco más arriba, que es el tratamiento indicado por el médico, los tratamientos farmacológicos, pues el otro tratamiento que suele el prescriptor indicar con mucha frecuencia es el oxígeno. Y debemos cumplir con esa pauta indicada por el médico. A día de hoy, a través de 2 estudios veteranos, ya que hace ya muchos años se realizaron para ver los efectos del oxígeno sobre los pacientes que tenían hipoxemia, un déficit de oxígeno en sangre, pues demostraron que si se cumplía con al menos esos 15-16 horas mínimo que suele indicar un médico en los tratamientos de EPOC, pues mejoraba muchísimo la supervivencia si había una hipoxia grave o moderada. Entonces, es importantísimo cumplir con esa pauta. Mejoraba claramente la supervivencia de esta manera, de forma que si reducíamos estos tiempos no había esos beneficios esperados. Eso es muy importante que los pacientes lo conozcáis. La oxigenoterapia mejora la disnea y la tolerancia al ejercicio y también reduce el trabajo de la musculatura accesoria respiratoria. Así que debéis tenerlo muy, muy en cuenta. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a dar más énfasis, sobre todo dentro de todos estos tratamientos que hemos comentado, al tratamiento con oxígeno, que es donde realmente nosotros os damos servicio y somos realmente expertos. Siguiente, por favor. EPOC y oxigenoterapia están realmente muy relacionados. Bueno, en fases iniciales de la enfermedad es muy frecuente encontrarse a pacientes donde simplemente requieran un tratamiento farmacológico, o a lo mejor la oxigenoterapia solo está indicada cuando hay una exacerbación, es decir, a veces pues nos encontramos con pacientes diagnosticados de EPOC, bien de bronquitis, simplemente una bronquitis crónica, y simplemente tienen que recurrir al oxígeno en momentos puntuales y simplemente pues no van a hacer otro uso del oxígeno. Evidentemente, si no toman medidas con todo esto que hemos comentado antes, de tratar de romper con el tabaco, la enfermedad seguirá evolucionando y el oxígeno se podrá instaurar como un tratamiento ya permanente. El tabaquismo es la causa desencadenante del 90% de los casos, ya lo hemos comentado, ¿no? También produce el 95% de los cánceres de pulmón y el 30% de las patologías coronarias. Así que el abandono del tabaco es la principal medida que debemos adoptar si estamos diagnosticados de EPOC para frenar ese deterioro de la función pulmonar. Dejar de fumar pues es posible. Sabemos que no es fácil. Hay razones muy importantes que suelen esgrimir los pacientes para hablar de esa dificultad que sienten para abandonar el tabaco, pero con ayuda es posible dejarlo. Y existen, de hecho, esas unidades de ayuda, las unidades de deshabituación tabáquica, y bueno, lo que queremos es que penséis, una vez que se os planteáis seriamente el dejar el tabaco, que penséis cómo os sentiríais si lo conseguís, cómo
lo percibiría vuestro entorno y cómo creéis que repercutiría en vuestra salud. Seguro que todos lo ibais a tener muy claro y encontrar razones de peso para conseguirlo. La oxigenoterapia consiste en simplemente administrar un flujo determinado de oxígeno para corregir el déficit en sangre. No ese es su objetivo. Es un medicamento, está considerado un medicamento desde el año 2005 y debe ser prescrito por un médico. Solo y exclusivamente los médicos son los prescriptores de este tratamiento. Nos va a indicar, en cada pauta de oxígeno vendrá indicada cuánto va a durar, el número de horas que debemos usarla al día, y solo el médico es el que va a poder darnos esta información y debemos respetarlo pues escrupulosamente. También nos va a indicar la fuente que mejor se nos va, que mejor se adapta a nuestro perfil y a nuestras necesidades de oxígeno. Existen diferentes tipos de fuentes de oxígeno y el médico, gracias a los avances que ha habido con respecto al equipamiento y la información de la que dispone, y que nosotros trabajamos para poner esas herramientas de esas fuentes de oxígeno que están en constante evolución en el mercado y ponemos en sus manos, pues ellos van a saber cuál es la mejor fuente según el perfil del paciente. Por eso, a veces es muy frecuente encontrarnos a pacientes que nos dicen: ¿por qué no tengo yo este tipo de fuente que tiene mi vecino, que tiene mi familiar, que tiene un conocido? Bueno, pues porque a veces no todo se ajusta a esas necesidades y existen limitaciones. No se puede, generalmente el dispositivo pequeño de elección para que los pacientes puedan deambular no se puede instaurar en todos los pacientes debido a esas necesidades de oxígeno, porque existen una serie de limitaciones también en el equipamiento y esto debemos entenderlo. Para usar el oxígeno es obligatorio dejar de fumar. Esta es la principal premisa. Así que tenedlo siempre muy, muy en cuenta. No tiene sentido querer alcanzar un objetivo cuando al mismo tiempo mantenemos un hábito que está totalmente contraindicado. Siguiente. Además, por aspectos de seguridad, es un alto riesgo en términos de seguridad si seguimos fumando y estamos con un tratamiento de oxígeno indicado y lo estamos usando habitualmente. Y a veces ocurre, estas cosas no las reforzamos cuando nuestro personal entra en contacto con el paciente por primera vez, o en ese periodo de instrucción sobre qué consignas debe seguir para seguir correctamente la terapia. Pues a veces nos encontramos con estas situaciones de alguien que, bueno, pues que quiere seguir fumando. Es un error y es un riesgo muy importante, ya que aparte, por todo lo que acabamos de expresar, podría haber una deflagración. Es un comburente, el tabaco, y podría, unido al oxígeno, aparecer un incidente muy importante de seguridad en el domicilio. No debemos igualmente aproximar fuentes de calor a ninguna fuente de oxígeno, es un riesgo que no debemos correr. No debemos manipular nunca con herramientas. A veces vosotros, los pacientes que tenéis elementos de seguridad en casa en cuanto que lo que llamamos las botellas de apoyo, por si acaso el oxígeno, el concentrador de oxígeno pues no puede funcionar ante un corte de corriente, pues es muy importante que no utilicemos herramientas para abrir las llaves, ya que podría desencadenar una chispa y ocasionar un accidente. No debemos igualmente usar grasas, ni aceites, ni cremas, porque también es un agente favorecedor de la deflagración y podría aparecer un incidente muy, muy importante. Tampoco debemos utilizar cables o enchufes en mal estado cuando usamos equipos eléctricos como fuente de oxígeno, porque también corremos un alto riesgo. Todo esto siempre se refuerza en cada una de nuestras visitas y tenéis que tenerlo muy en cuenta. Siguiente. Bien. ¿Qué beneficios aporta la oxigenoterapia?
Bueno, pues va a evitar el agravamiento de la enfermedad, que evolucione, por lo que hemos descrito, y nos va a permitir sentirnos mejor, tener una sensación, o sea, perder esa sensación de ahogo. Vamos a poder ser más autónomos. Esa ansiedad, esa depresión de que hablábamos del paciente que no quiere enfrentarse al ejercicio porque le ocasiona una gran dificultad para caminar, para moverse, mayor sensación de ahogo, empeoramiento, pues debemos romper con ese círculo vicioso. Nuestra calidad de vida va a mejorar radicalmente si cumplimos con la oxigenoterapia y la actividad física. Nos va a permitir que podamos salir a pasear, que a permitir a realizar nuestras actividades sociales de una forma más satisfactoria, porque vamos a estar oxigenando correctamente nuestros pulmones. Siguiente. Bueno, yo creo que efectivamente por eso está presente en nuestros talleres Iñaki, un paciente experto que, aunque ahora mismo él nos podrá contar, no está, gracias a Dios, consiguiendo la terapia, pero tiene ha tenido una larga experiencia y podrá respondernos a preguntas que muy frecuentemente se hacen los pacientes, y no hay nada mejor que de primera mano conocer un testimonio de un paciente que domina perfectamente el manejo de la terapia y que se ha sabido enfrentar correctamente a la enfermedad. Por eso, Iñaki, te doy paso y nos gustaría que respondieras estas preguntas que tenemos aquí en pantalla y sean de gran ayuda a nuestros pacientes. Buenos días, Carlos. Gracias por esta oportunidad que me dais desde Vitalair y sobre todo de poder llegar al paciente, ¿no? Que es lo importante, la comunicación y que la información, y como decías antes tú, la información y la formación, la preparación del paciente es importante, ¿no? Pues ¿cómo me sentí yo cuando me dijeron que tenía que usar oxigenoterapia? Pues dentro de lo que es la EPOC, yo creo que es una enfermedad que vas avanzando con ella, ¿no? Y es uno de los palos que recibes normalmente. En mi caso, pues bueno, yo primero, como también bien has dicho antes, estuve en el año 2013, primero a través de una exacerbación, pues estuve un mes y medio con oxígeno y digamos que me di cuenta en ese tiempo de que yo mejoraba mucho respirando, ¿no? Con él. Pero bueno, ahí me lo quitaron hasta el año siguiente, 2014, ya que por el avance de la EPOC, pues ya el neumólogo entendió que ya lo necesitaba definitivamente esas 15 o 16 horas, ¿no? Entonces ya lo tenía asimilado de antes. Lo tenía asimilado porque veía que me beneficiaba, que yo me encontraba mejor, que me encontraba más descansado, que podía hacer más cosas de las que hacía habitualmente. No digo que podía subir escaleras, ni mucho menos, pero bueno, poder incluso hacer ese ejercicio en casa con la bicicleta, enganchado al oxígeno y demás, todo eso lo podía hacer y eso, quieras o no, pues repercutía en mi beneficio, ¿no? En el beneficio no de la mejoría de la enfermedad, pero por lo menos del control de la enfermedad. Y eso, por eso lo asimilé bastante bien. ¿Dificultades encontré? Pues yo prácticamente la única dificultad que yo veo es un poco el tema psicológico, ¿no? El cómo te puedes sentar en un momento determinado, entender que tu enfermedad sigue dando pasos hacia adelante. Y en el sentido de que, bueno, pues que te encuentras cada vez, vamos a poner entre comillas, te sientes más, no sé, un poco más inútil, ¿no? Por decirlo así, cada vez, que no es inútil, porque ninguno somos inútiles, pero bueno, te hace sentirte así, ¿no? Y esa es la única dificultad que yo veo, pero es un tema que creo que con ganas y con, no sé, con la mente abierta para saber qué es lo que tienes que hacer correctamente y para saber luchar contra lo que te está pasando, pues lo superas con facilidad. Otro tema es los problemas que te puedan surgir, ¿no? Como hacéis ahí una pregunta, pues sobre salir de casa con la terapia de oxígeno, ¿no? En ese sentido, la terapia, o sea, que si puede ser, y yo ahí me incluyo, entre los que pues me costó unos días el poder asimilar, salir con mi mochila de oxígeno a la calle, pues llamémosle vergüenza, no sé, algo así, ¿no? En el cual la gente te mira,
entonces te parece que no quiere, o sea, que te miran como si dieras pena y tú eso no quieres tampoco, y porque tú eres una persona más, haces lo mismo que hacen los demás a tu ritmo, pero bueno, vas haciendo lo mismo, y ese no sé, esos días, que cada uno puede ser, hay gente que lo ha llevado perfectamente, hay otros que no, que nunca han conseguido superar, digamos, ese problema. A mí me costó una semana hasta que me di cuenta que lo que hacía era realmente, y perdonar por la palabra, la expresión, el idiota, ¿no? El no usándolo en la calle. Entonces, cuando comprendí que mi cuerpo estaba mucho mejor, que yo, en lugar de andar de 200 metros seguidos, con el oxígeno andaba a 400, al principio de la enfermedad, al principio de la oxigenoterapia, lógicamente. Y eso, pues me di cuenta de que realmente mi beneficio superaba todas esas virtudes, superaban todas esas vergüenzas, ¿no? Y eso es lo peor que me pudo pasar en el tema de la oxigenoterapia. Y lo que más me ayudó, pues, ¿sabéis lo que es ese contacto con otros pacientes? Yo el día que ingresé en el programa de rehabilitación del hospital de aquí de Galdakao, en Vizcaya, conocía pacientes que estaban como yo, unos mejor, otros peor, pero estaban como yo. Me di cuenta que realmente no estaba solo, ¿no? Que había más personas que sentían lo mismo que yo. Y cuando empezábamos a hablar, pues hablábamos de lo mismo. Cuando vamos a pasear, nos paramos en la calle, con el teléfono como si nos tuviéramos un mensaje o algo. ¿Pero por qué? Porque necesitamos respirar. Cuando nos paramos en un escaparate, ¿por qué? Pues porque necesitábamos respirar. Entonces te das cuenta que eso, pues esa comprensión que tienes tú hacia ese paciente, hacia ese compañero tuyo, ¿no? Y él hacia ti, pues la verdad eso me ayudó muchísimo. Fue un poco el tema, porque no existía aquí en Vizcaya ni nada, el tema de crear una asociación, ¿no? Y la verdad es que me ayudó muchísimo. Y bueno, en cuanto a consejos que podría dar, lo único, pues en el tema de la oxigenoterapia es que no tengamos miedo, que no pensemos que esto, no sé, que puede ser una losa para nosotros, que pensemos que realmente la oxigenoterapia nos ayuda, que pensemos que la mochila en la calle nos va a ayudar, que nos demos cuenta que nuestro organismo necesita oxígeno, por eso el neumólogo no lo receta, si no, pues lógicamente nuestro cuerpo se va a empeorar y que hay que seguir adelante y hay que tomarlo como viene. Y bueno, pues como decía antes, hay que adaptarse, ¿no? Nos vamos adaptando todos y cada uno de nosotros, pero en este paso también hay que adaptarse, pero sin más, no es un problema mayor y que nada, que adelante y mucho ánimo. Pues muy bien, yo creo que lo has detallado muy bien y sobre todo en ti, de tus palabras se deduce que había pues seguramente mucha planificación en cada acción, en poder salir, en organizarse, en conocer las limitaciones y esa actitud positiva ante la vida y que te ayudó a enfrentarte a la enfermedad y salir de ese círculo vicioso que antes comentábamos que podría ser un riesgo el entrar en él. Sí, sí, no, por supuesto. O sea, es necesario organizarse. Quiere decir que llega un momento que, bueno, luego lo hablaremos seguramente, pero llega un momento que tienes que organizar tus salidas, aunque solo sea para coger un autobús, para ver qué recorrido hago, porque mira, igual bajo andando, porque desde aquí hasta tal punto es todo cuesta abajo, y luego subo en el autobús, en fin, te vas organizando, ¿no? Y luego, pues, pero eso tienes que prepararlo todo día a día, efectivamente. Muy bien, muy bien. No sé si alguno de nuestros pacientes quisiera trasladarle alguna pregunta concreta a Iñaki. Mira, pues Rafael, voy a quitar la presentación porque Sí. quiere hacer una pregunta. Voy a dejar de compartir y así lo puedes ver tú perfectamente. Adelante. Buenos días, Rafael. Hola. Hola, Rafael. Buenos días. Tienes que activar el micrófono porque no te escuchamos. Oh, qué pena. No te oímos, Rafael. Rafael, en la parte central de la pantalla, en la parte inferior, tienes una serie de iconos y ahí a la izquierda de todo uno que es un micrófono. Lo tienes con una... Ahora. Ahí. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Disculpen. Bien, no, el caso mío es un poco diferente al vuestro. Yo no tengo EPOC, yo tengo otra variante que se llama fibrosis pulmonar idiopática, SPI.
Ya la tengo desde hace 4 horas, 5 años con esto. Me he pasado muchas de las situaciones que hablaba Iñaki anteriormente, ¿verdad? Y bueno, la hemos ido superando, gracias a Dios, con buen ánimo y con buena disposición, y ese siempre está allí, ¿no? Lo que pasa son enfermedades que van avanzando progresivamente. Mi alternativa era trasplante de pulmón, pero no voy a entrar en eso, a menos que luego ya ustedes quieran hablar de eso, ¿no? Pero solo decirles que el caso mío es un poco diferente, ¿no? Yo en este momento estoy con el oxígeno permanente y bueno, pero sigo mi medicación, sigo saliendo, sigo haciendo mi vida lo más normal posible, midiendo mis horas de salida porque las mochilas nos limitan, ¿verdad? Ya no puedo bailar 4 horas como bailaba antes, ahora bailo 3, ¿no? Pero bueno, siempre estamos con la buena disposición de hacer las cosas y mantenerme activo, mantener la mente activa, el cuerpo activo en lo posible, hacer los ejercicios que pueda hacer y alimentarme lo mejor posible y sobre todo, estar muy cerca de mi familia, de mis amigos, y compartir con ellos los bonitos momentos que nos da la vida. Gracias. Rafael, conozco muy bien y perfectamente. Hay muchos casos conocidos y amigos míos que tienen lo mismo, la misma enfermedad que tú, la patología que tienes tú. Son muy similares, los síntomas son prácticamente iguales, o sea, y al final es el mismo, ¿no? Al final en muchos casos es el trasplante, ¿no? Pero sobre todo lo que importa es las ganas de vivir, ¿no? Estas enfermedades lo que hacen es, digamos, aislarte, ¿no? Físicamente, porque, bueno, pues que te aíslan, y socialmente, ¿no? Porque muchas veces no puedes ir con tus amigos. Por eso es importante lo que acabas de decir tú, ¿no? Que mantengas esas relaciones y que puedas salir y dar un pequeño paseo, sentarte con ellos a tomar un café, mantener un poco tu actividad, ¿no? Y eso mentalmente te va a ayudar mucho y físicamente, pues está claro que el ejercicio y todo esto te va a intentar ayudar, ¿no? O sea, te va a ayudar, te va en ese sentido. Así que mucho ánimo. Sí, no, ánimo hay. Y seguirá Muchas bien. gracias. Muchas gracias, Rafael, por compartir tu experiencia. Y nada, pues a seguir así, como un buen cumplidor. Seguro que habéis sido los pacientes que estáis aquí, sois buenos cumplidores, estáis adaptados al tratamiento, cumplís, tenéis conciencia de ello y sabéis enfrentaros a la enfermedad bien. Bien, bueno, vamos a seguir con la presentación. Una de las preguntas que suelen hacerse los pacientes con frecuencia, vamos a abordar, es la parte que vamos a abordar ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento con oxígeno? Bueno, pues solo es el médico el que puede tener conocimiento de ello, porque va a saber cómo están los datos clínicos, cómo va evolucionando la enfermedad, como principalmente esa espirometría, cuando os hacen soplar para hacer la prueba de vuestra capacidad pulmonar, de vuestra fuerza para poder exhalar. Y hay un dato muy importante que es el que va a poder medir cómo evoluciona la enfermedad. Pues solo él va a poder saber qué niveles de oxígenos adecuados precisáis y durante cuánto tiempo, toda esa pauta. Por eso es muy importante cumplir con esas indicaciones. Así que también en un principio no debemos pensar demasiado en ello. Bueno, hay que quizás tomar más conciencia en poder asimilarlo, que el experto es nuestro médico, debemos tener confianza en él y así llevaremos mucho mejor la enfermedad. Otra pregunta que suele aparecer, ¿puedo prescindir algunos días del tratamiento? ¿Puede aparecer? No, aparece con muchísima frecuencia esta pregunta. La respuesta es que no, en principio es una enfermedad crónica y que el no seguir el tratamiento puede ser fundamental para que su evolución sea más rápida o que impedir digamos que frenarla.
pues no debemos, en principio, como norma general, como todo medicamento, igual esto se repite desde la parte terapéutica hacia los pacientes, que decimos que un tratamiento farmacológico no se puede abandonar, tampoco no se debe sustituir cuando nos olvidamos una toma de una medicación. Bueno, pues al día siguiente tomo 2 pastillas en vez de 1. No, eso es un error. Siempre puede haber un día en el que nos olvidamos de tomar una toma, puede haber un día que tengamos una dificultad para seguir con el oxígeno, pero serán casos muy, muy concretos. Como general, no podemos prescindir del tratamiento, porque aparte eso nos llevará a que, bueno, un día será un día, después 2, después 3, y corremos el riesgo de dejar el tratamiento. Así que tanto los litros como las horas día debemos respetarlo. ¿Puedo modificar el flujo de oxígeno prescrito por mi médico? Bueno, en general no. Puede ser peligroso. El oxígeno en exceso oxida nuestros pulmones, puede desequilibrar los niveles en sangre que desea tener tiene como objetivo nuestro prescriptor que el paciente pues tenga cada día. Entonces no debemos manipularlo. Es cierto que a veces existen empeoramientos por parte del paciente, empeoramiento en el sentido de que empeora la enfermedad. Entonces, en esas condiciones y bajo autorización siempre del médico, entonces sí que podríamos modificar el flujo, la pauta, pues los litros minutos que nos indican, ¿no? Ante una observación es posible que es lógico que nos indiquen aumentar 1 litro, 2 litros, lo que se precise para conseguir una correcta oxigenación. Pero cuando la situación basal vuelva, cuando esa exacerbación, esa agudización, empeoramiento puntual desaparezca, debemos volver otra vez a la pauta. Y siempre, ante cualquier duda, consultarlo con enfermería o con el propio prescriptor si tenemos acceso para cómo volver, qué hacer cuando la exacerbación desaparece. Siguiente. ¿Cuánto me va a costar? Es otra de las preguntas que suele aparecer. Bueno, pues como es un fármaco el oxígeno y está cubierto por la Seguridad Social al 100%. Tanto la prescripción venga a través de una indicación de la Seguridad Social o bien de una compañía privada. Siempre tiene coste cero para el paciente. Cuando salimos de casa debemos llevar el oxígeno. Pues si la prescripción lo indica, sí, porque es lo que va a garantizar que ante el esfuerzo donde vamos a tener mayor demanda de oxígeno, pues podamos garantizar esos niveles óptimos de oxígeno en sangre. De hecho, los pacientes que tenéis indicado oxígeno en la deambulación, tenéis dispositivos portátiles, bien en un formato u otro, en función de ese perfil del paciente que antes comentábamos, y de las limitaciones de la propia fuente, entonces pues vamos a tener que llevarlo, porque si no, es que no tiene sentido, ¿no? Que justo en el momento donde más lo necesitamos no lo llevamos. Así que debemos romper con esos prejuicios que podemos tener, a ese miedo que nos vean con oxígeno que antes comentaba Iñaki. Pues en absoluto debemos tener ese pensamiento y debemos llevarlo allá donde vayamos. Existen pacientes donde no hay esa necesidad, ¿no? De que no necesitan oxígeno en la deambulación. Bueno, pues en esos casos, evidentemente, solo si hay un cambio de domicilio, no hay que llevarlo, pero ante ese cambio de domicilio, pues sí que hay que llevarlo, ¿no? Para cumplir con esa pauta mínima de 15 horas. ¿Puedo continuar el tratamiento si me voy de vacaciones? Pues sí, si se avisa y se programa, se planifica, todo esto que nos comentaba Iñaki, la planificación, la organización, uno puede moverse por toda la geografía nacional e incluso salir a hacer viajes en el extranjero, pero siempre planificando, siempre preguntando qué limitaciones vamos a tener, y bueno, siempre acompañados de nuestra prescripción médica por si allí en el lugar de destino ocurre un incidente, no coincide la empresa prestataria de terapias respiratorias con la misma que nos da servicio en nuestro domicilio habitual. Esto es un tema que seguramente trataremos haremos un monográfico
sobre la movilidad con el oxígeno y cómo saber correctamente todos los pasos que debemos seguir para garantizar el suministro allí a donde vayamos. Y lo haremos en breve. Tendréis a disposición seguramente en nuestra web un taller monográfico sobre la movilidad con el oxígeno. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a otra parte dentro del taller, que es la exacerbación. Es quizás una de las partes más importantes dentro del tratamiento, el saber manejar un momento de crisis dentro de la enfermedad, que es la acentuación se acentúan todos los síntomas que antes hemos descrito, ¿no? Entonces es muy importante saber abordar estas agudizaciones. Bueno, ¿qué es una exacerbación? ¿Cómo vamos a poder identificarla? Bueno, pues esa agudización de la enfermedad, ese empeoramiento, va a presentar pues mayor dificultad para respirar. Esa disnea que describíamos antes pues va a ser mayor. Va a aparecer con mayor facilidad el sonido, ese sonido a modo de silbido en el pecho, cuando expiramos generalmente, y vamos a poder detectarlo. Va a haber cambios en el color y la cantidad del moco. Si el moco habitualmente era transparente, menos espeso, pues ahora va a aparecer espeso. Puede aparecer amarillo, verde, en función del germen que nos haya colonizado, porque las exacerbaciones están muy relacionadas con que estamos padeciendo un proceso infeccioso en nuestros pulmones. Agravamiento de la tos va a haber más tos, va a haber síntomas similares al resfriado o a la gripe, porque están muy relacionados los procesos infecciosos respiratorios con la gripe y los resfriados. Va a haber hinchazón en las piernas, porque el mal funcionamiento del pulmón va a provocar retención de líquidos, porque debido al aumento de la precarga a nivel del corazón, y eso se va a manifestar, va a tener unas manifestaciones en nuestras extremidades más distales, generalmente en los pies, en la parte inferior de las piernas. Puede aparecer dolor, sobre todo costal, porque estamos haciendo más esfuerzo, ¿no? Hay unas mayores necesidades, una mayor demanda de oxígeno por parte del organismo. Va a haber más esfuerzo respiratorio de la musculatura accesoria, y eso podría provocar fatiga en esta musculatura y provocar dolor costal. En definitiva, la exacerbación es un cambio brusco en el estado de salud del paciente y, como digo, se debe a un proceso infeccioso, bacteriano o vírico, y es muy importante conocer los síntomas y signos de la exacerbación, que nos va a ayudar a tratarla a tiempo. Eso es clave, el tratar a tiempo la exacerbación, a reducir el tiempo de recuperación en consecuencia, y bueno, y que este proceso de agudización sea menos grave. No se van a poder prevenir, esto tenéis que tenerlo claro, todas las exacerbaciones. Es muy frecuente que los pacientes de EPOC a lo largo del año, sobre todo más en invierno, donde estamos más expuestos a los fríos, a los gérmenes. Ahora quizás COVID ha cambiado algo, ¿no? Porque estamos haciendo un uso bastante permanente de las mascarillas, estamos tomando unas precauciones que antes habitualmente no se tomaban, y no sé, la verdad que es una duda. Los profesionales de la salud no tenemos claro si algunas medidas quedarán instauradas, dependiendo a lo mejor a quién, a los pacientes más expuestos. Imaginamos que a lo mejor en una época avanzada pues tiene mucho sentido el seguir usando la mascarilla habitualmente, sobre todo cuando se sale fuera del ambiente del domicilio. Pues bueno, vamos a poder minimizar las consecuencias si sabemos manejar las exacerbaciones. En ocasiones va a ser simplemente adaptar la medicación, ¿no? La medicación que tenemos, el plan de rescate que habrá diseñado nuestro prescriptor y que nos habrá advertido. Bueno, en caso de agudización debes tomar más medicación, debes subir el oxígeno, lo que sea, lo que proceda, la indicación que ellos nos den. Y debemos tener en cuenta las limitaciones que va a ocasionar también, ¿no? La exacerbación. Perdona, Carlos, ¿ha levantado la mano Rafael?
Perdón. Sí, dinos, Rafael. Seguro que tienes algo que decir con respecto a estas agudizaciones. Sí, ¿en qué momento? Vamos a ver, yo muchas oportunidades, la saturación se me ha venido abajo, se me ha subido la tensión, en fin, me he descompensado, digo yo, de una manera bastante evidente, ¿no? Pero como estamos con este tema del COVID y tal, tengo mucho miedo de ir al hospital y trato de evitarlo, ¿verdad? Entonces aquí en casa pues me recuesto, en fin, tomo líquido y bueno, y poco a poco me voy recuperando. ¿En qué momento realmente debería yo tomar la decisión de decir, mira, tengo que ir al hospital, no puedo quedarme aquí en casa, tengo que irme? Muy bien, es una pregunta muy pertinente, Rafael, pero en la siguiente diapositiva abordamos este tema. Has dicho una cosa que quizás me gustaría, antes de volver a pasar la diapositiva, comentar, y es el miedo a ir al hospital. Yo te diría, os preguntaría a los pacientes si, bueno, yo creo que tenemos ahora mucha información sobre COVID, si habéis detectado que a través de algún canal alguien nos haya transmitido a todos, a la población en general, que no debemos ir a un hospital. Eso no ha ocurrido. De hecho, mucha gente presenta esta duda de, bueno, es que voy a un hospital donde la gente está enferma y tendré, se supone que más riesgo, ¿no? Voy a la boca, me voy a meter en la boca del lobo. En absoluto. Cuando hay un requerimiento de ir a un hospital, pues yo creo que de hecho los hospitales es uno de los sitios más seguros. Nadie no cumple las medidas. Hay riesgo, quizás en los domicilios, donde sí a veces por ese exceso de confianza, pues viene un familiar, los familiares habitualmente con los que convivimos, pues no nos damos cuenta de que han estado en contacto con otras personas que han podido estar consumiendo algo en una cafetería, y entonces es ahí donde vienen los riesgos, pero no en un hospital donde se cumplen con las medidas, todos estamos con las mascarillas, las medidas de limpieza se llevan escrupulosamente, se ventila, y entonces por esa duda que tú planteabas, yo te diría que nunca tengas la duda de acudir a un médico. Y la pregunta de cuándo acudir lo vamos a comentar en la siguiente diapositiva. Pero si me permites, Virginia, volvemos para atrás porque hay alguna cosa que no hemos comentado ahí, por ejemplo, en la zona azul de la diapo. Bueno, ¿qué debemos hacer, no? Hemos detallado en la parte izquierda, hemos podido detallar qué es una exacerbación, cómo podemos identificar ese empeoramiento, ¿no? Pues ahora vamos a ver qué debemos hacer. Bueno, pues debemos tomar la medicación de rescate, si ya existe ese plan indicado por nuestro médico, los broncodilatadores, los corticoides, usar los expectorantes que se nos hayan indicado, aumentar la ingesta de agua, será también importante porque daros cuenta que el moco, si no estamos bien hidratados, va a ser más espeso y va a ocasionar un cambio radical a la hora de la facilidad para expulsar ese moco, ¿no? Nosotros tosemos, la tos no es que sea mala en el EPOC, todo lo contrario, es lo que nos va a ayudar a eliminar el moco. Y para que ese moco sea fácilmente eliminable, pues debemos hidratarnos muy bien. Entonces debemos tener una ingesta buena de agua, aportar en la dieta calorías saludables, que también vamos a hablar sobre ellas un poco más adelante. Si presentan los edemas, sí que vamos a disminuir la toma de líquidos ricos, sobre todo en sodio, la sal, porque los líquidos más la sal, más el sodio, pues sí que va a aumentar esa retención de líquidos en los tejidos. Debemos elevar los pies si presentamos edema y comprobar el color de las piernas. Si vemos que empeora es cuando debemos contactar con nuestro canal habitual de apoyo terapéutico, pues bien enfermería de la consulta de neumología o el prescriptor, si se nos ha indicado. Debemos intentar expectorar toda esa mucosidad que hay en esta descompensación, como bien decía Rafael, comprobar la temperatura periódicamente para ver si el proceso infeccioso ya es tan severo que provoca fiebre.
y tomar las medidas necesarias, realizar ejercicios de control de la respiración y fisioterapia respiratoria que nos va a ayudar a respirar bien. Vamos a también hablar sobre ello un poquito más adelante. Debemos movernos lentamente para ahorrar energía. Tenemos que darnos cuenta de esta situación que antes decíamos que teníamos que hacer ejercicio y enfrentarnos a la enfermedad. Ojo, ante una exacerbación debemos disminuir esa actividad porque estamos en un periodo que necesitaremos una recuperación y bueno, lo que no vamos a hacer es algo contraproducente. Evitar factores de riesgo tales como los cambios bruscos de temperatura y los ambientes contaminados. Debemos controlar las emociones, esa ansiedad que nos va a provocar el proceso de decir, ahora estoy en otro proceso infeccioso con mayor dificultad para respirar, seguramente tenga que ingresar en el hospital, voy a pasar varios días ingresados. Pues esa ansiedad tenemos que tratar de manejarla. Debemos hacer comidas ligeras, poco abundantes y frecuentes. Siguiente. ¿Cuándo debemos llamar al médico? Aquí está la respuesta a tu pregunta, Rafael. Bien, debe existir un plan terapéutico que el paciente o sus familiares debe conocer bien. Pero como norma general, si tenemos más dificultad para respirar y esta no cede, hemos empeorado, pues es un signo de alarma, debemos tenerlo en cuenta. Si la tos empeora y empeora mucho, si aumentan esas secreciones o cambian de consistencia, si la mucosidad cambia de color claro, estamos hablando de la mucosidad, de color claro a blanco, a verde o amarillo, ¿no? Los gérmenes, dependiendo de qué tipo de germen nos haya colonizado, pues va a cambiar el color de ese moco. Si a raíz de esa irritación, de esa tos continua tan frecuente que ahora se ha visto aumentada, pues es posible que aparezca sangre, la hemoptisis, sangre en el esputo. Entonces también es un signo de alarma. Si aparece ya la fiebre, ¿no? Si esa temperatura que antes decíamos que teníamos que controlar ya es fiebre, claramente. Si aparecen los escalofríos, que es el precursor de la fiebre, de que nos va a seguir subiendo la temperatura. Si aumenta o aparece repentinamente hinchazón en los tobillos. Si estamos irritables, porque todo este proceso nos va a irritar. Y, ojo, porque si ya hubiera desorientación, más sueño de lo habitual, es posible que aparte de la caída de oxígeno en sangre estemos reteniendo anhídrido carbónico debido a la mala intercambio de los gases en sangre entre los alveolos y los capilares y podamos tener esta clínica de desorientación, más sueño, de obnubilación, ¿vale? Y el dolor de cabeza. Entonces, ante esto siempre tenemos que tener claro, sobre todo, el canal. Y si no tenemos el canal, porque nosotros hoy estamos dando el taller con todas estas recomendaciones, pero el canal correcto es el servicio del prescriptor, o sea, neumología, bien atención, bien a través de enfermería, de neumología, y cuando estamos en la prescripción, en las visitas de seguimiento de los tratamientos, cuando se nos diagnostica. Quizás este punto del manejo de las exacerbaciones va a salir más a la luz cuando estamos en las visitas de seguimiento. Pues tendremos que plantearle al médico a través de qué canal comunico yo esto, porque va a ser fundamental a la hora de atajar correctamente la exacerbación. No sé, Rafael, si he respondido correctamente a tu pregunta. Sí, está muy bien, gracias. Vale. Bien, pues vamos a abordar la siguiente parte del taller. Perdona, Carlos, que te interrumpa. Sí. Solo hago de tu conciencia, tu pepito grillo. Nos quedan 20 minutos. Muy bien. Que puedas adaptar un poquito ahí al tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Es una forma muy, muy elegante de decir que me enrollo mucho. No. Yo solo te aviso. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Bien, pues vamos a ver qué hábitos saludables podemos abordar.
Bueno, ¿cuáles son estos hábitos saludables que podemos emprender y manejar mejor la enfermedad? Pues va a ser una buena alimentación, mantener un peso adecuado. El perfil habitual del EPOC va a ser que hay un paciente con déficit de peso o exceso de peso, a veces en ocasiones ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, si disminuye la función pulmonar, va a provocar una disminución del estado nutricional, porque nos vamos a entrar en todo ese proceso, en ese círculo vicioso, donde va a haber una mayor demanda de energía, una mayor demanda de oxígeno, y va a empeorar más la función pulmonar. Y va a aparecer entonces la desnutrición, porque vamos a entrar en ese periodo, en ese estado de depresión, ¿no? Y en consecuencia van a disminuir las defensas, estas exacerbaciones que comentamos van a ser más graves. A veces aparece sobrepeso, y el sobrepeso aumentará la disnea, la intolerancia al ejercicio, y vamos a tener que establecer un plan dietético, porque si no lo hacemos podríamos empeorar la situación. Debemos practicar ejercicio, es fundamental. El instaurarlo en nuestra actividad, podríamos decir que diaria. No se trata de ser un deportista que tenga como objetivo ir a una olimpiada, no se trata de eso, sino de lo que exponía Iñaki, de instaurarlo de forma habitual, de no pensar que tenemos ninguna limitación, y evidentemente no vamos a poder enfrentarnos a correr 10.000 metros en 50 minutos, no se trata de eso, pero sí que podremos hacer una pauta diaria. Debemos romper radicalmente con el tabaco. Si no podemos, debemos pedir ayuda. Existen muchos mecanismos para... Ahora mismo nuestro médico puede explicarnos cómo podemos dejar de fumar. Debemos realizar las actividades de ocio y adaptadas y planificadas, todo lo que comentaba Iñaki, esa relación interpersonal con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hábitos de salir a pasear al parque. Si hay algunas limitaciones con el tiempo, pues bueno, tendremos que obligarnos un poquito más, a no ser que sean unas condiciones extremas, pero que no sirvan como excusa para decir, no, es que durante todo el invierno no salgo porque hace mal tiempo. Como norma general sería un error adoptar esa actitud. Debemos pues adaptarlo. Bueno, pues si un día no podemos salir tantas horas a nada que haya escampado la lluvia, pues coger y salir, abrigarnos un poquito mejor, adquirir una ropa más adecuada para esos momentos y salir y movernos. A realizar una buena higiene del sueño, pautas de higiene para prevenir para prevenir las infecciones, ¿no? Debemos extremar la higiene, y más ahora, sobre todo en COVID. Bien, siguiente. ¿En qué consiste una buena alimentación? Podríamos preguntarnos. Bueno, pues en seguir comidas, una dieta con comidas ligeras, poco abundantes, repartidas entre 4 y 6 tomas. En vez de tomar solo 2 tomas muy abundantes, pues lo mejor es repartirlas con menos abundantes. Líquidos en abundancia, hemos insistido en ello para poder eliminar correctamente la mucosidad diaria que vamos a tener que eliminar, y reducir si se hinchan los tobillos tenemos que consultar al médico, pero es básicamente lo que habíamos dicho, tener precaución con el sodio, con la sal. Debemos dejar el alcohol, es importante. Debemos prevenir el estreñimiento, bueno, pues aportando a la dieta 3-4 raciones al día de fruta, la verdura, 2-3 raciones de pescado por semana, sobre todo de pescado azul, y incorporar los cereales integrales para evitar el estreñimiento. Debemos evitar los fritos, los alimentos procesados, comer despacio, comer sentado, tomarnos nuestro tiempo. Está muy descrito en la literatura del EPOC que muchos pacientes se malalimentan porque, curioso, no sé si os ha ocurrido, pero
el enfrentarse al cocinar, los calores, los vapores de cuando estamos cocinando, pues provocan más disnea en el paciente, esa sensación, y a veces es uno de los motivos por el cual aparece desnutrición en los pacientes, porque ya no quieren cocinar. Bueno, pues debemos hacerlo y hacerlo de forma correcta. Si al comer tenemos disnea, es mejor tomar una dieta blanda, fácil de masticar. Bueno, pues entonces lo que hacemos es adaptar la comida, pero lo que no vamos a hacer es dejar de comer. Debemos evitar los embutidos, el jamón, el chorizo, el salchichón, porque pueden aumentar la inflamación de los tejidos por el alto contenido en sal. Siguiente. ¿Por qué hacer ejercicio? Dentro de los hábitos de vida saludables, pues es fundamental el hacer el ejercicio para aliviar la sensación de ahogo. Si nuestro cuerpo está habituado a enfrentarse al esfuerzo, el día que tenga que hacerlo, pues lo hará mejor. Es como si yo nunca entreno, el día que decida entrenar, pues tendré una muy mala experiencia y no querré entrenar, no querré practicar un deporte. Si lo incluyo dentro de mi vida diaria, pues todo cambiará, porque efectivamente cuando me deba enfrentar al esfuerzo lo toleraré pues muchísimo mejor. Facilitar las actividades de la vida diaria, como el pasear, el asearse, el subir las escaleras, el viajar, nada debe ser una limitación, aunque estemos diagnosticados de POC, tengamos la oxigenoterapia, pues debemos tomar esa actitud positiva y ese proceso de adaptación. Debemos mejorar el estado de ánimo. Todo ello repercutirá en nuestra salud psicológica si realmente lo abordamos correctamente. Entonces, ¿qué os vamos a recomendar? Que uséis ropa cómoda cuando vayáis a hacer el ejercicio, que tengáis una postura correcta, que os ayudará a respirar mejor, con menos presión sobre el diafragma. No debemos olvidar el inhalador, porque a lo mejor en un momento de ese pequeño esfuerzo que estamos haciendo, pues nos podemos sentir mejor y podría estar indicado esa medicación de rescate en ese momento puntual. Lo importante es que hagamos el ejercicio, aunque sea muy despacio, es decir, adaptarnos a la situación, no prescindir de ella, sino adaptarnos a ella. Realizar los ejercicios de forma suave y de forma progresiva, nada de hacerlo brusco, no queremos ser un héroe, ser un héroe no nos va a llevar a nada, debemos tomar conciencia de nuestras propias limitaciones y ello nos llevará al éxito. Realizar los esfuerzos durante la expiración, bueno, en determinadas situaciones quizás de mayor dificultad, de una disnea más acusada, pues efectivamente, para que no repercuta en la correcta inspiración, pues debemos hacer los esfuerzos en ese momento, si sois ese perfil de paciente. Debemos hacer los descansos necesarios, siempre que nos enfrentemos al ejercicio, importantísimo. Puede que un día tengamos todas las fuerzas para enfrentarnos a ese ejercicio, a esa actividad, pero resulta que otro día no sabemos por qué, pues nuestro cuerpo no tiene esa capacidad para hacerlo también. Bueno, pues ese día lo que vamos a hacer pues son más descansos y nos adaptamos. Esa es la clave. Siguiente. Entre los ejercicios respiratorios al paciente de POC pues es muy frecuente, seguramente los conocéis, el respirar con los labios fruncidos. En un momento de ahogo, de necesidad, de que tenemos esa disnea más acusada, pues este ejercicio nos va a ayudar a poder sobrellevarla mejor y va a ser con los labios fruncidos. Vamos a respirar tomando aire por la nariz, con la boca cerrada y lo vamos a echar lentamente por la boca, frunciendo como si estuviésemos soplando para inflar un globo. Ese ritmo, esa corrección en el ritmo va a facilitar que podamos respirar mejor y aliviar esa sensación de ahogo. Bueno, y ahora ya nuestra siguiente diapositiva, ya finaliza el taller y damos paso de nuevo a Iñaki para que nos cuente de primera persona cómo se adaptó él y consiguió tolerar el ejercicio a pesar de tener una limitación importante como el EPOC. Cuéntanos, Iñaki, tu experiencia. Hay que ser
muy consecuentes con lo que quieres, ¿no? Es decir, que hay que ser constantes. El ejercicio hay que hacerlo, cada uno lo va a adaptar a su, no es como lo puedo hacer yo, como puedo hacer otra persona, sino cada uno lo va a hacer adaptado a sus posibilidades, ¿no? Hay gente que puede salir a andar igual dentro de la enfermedad 3 kilómetros diarios y hay otros que en un momento determinado, como yo, pues igual no podía andar más que 200 metros, ¿no? Pero lo importante es hacerlo, o sea, sea lo que tenga, lo que podamos hacer cada uno, es hacerlo. No buscar excusas para estar sentados en el sofá, porque eso nos va a repercutir negativamente, ¿no? Entonces, si no sé, ejemplo, si vas a por una barra de pan y vas a la panadería a 100 metros y hay otra a 400 metros, vete a la de 400 metros. Ya verás como poco a poco vas, digamos, cogiendo esa fuerza y sobre todo esa masa muscular que perdemos, ¿no? Con el absentismo que tenemos en ese sentido, ¿no? Entonces, lo importante es eso. Yo me costó, lógicamente, como a todo el mundo, porque empecé de cero, venía de una vida muy sedentaria por mi trabajo y demás, sentado en una oficina constantemente y bueno, pues me costaba muchísimo, pero bueno, luego llegó un momento que yo cada día podía andar 5, 6 o 7 kilómetros tranquilamente, bueno, tranquilamente se entiende, haciendo mis paradas y demás, lógicamente, dentro de cómo podíamos estar o estamos dentro de la época. En el tema de las actividades de ocio, ¿cómo hacerlas? Pues lo hemos comentado antes, ¿no? El ocio es muy importante y no lo debemos, así como el tema físico, y ojo, que también que no hemos comentado, el tema de la fisioterapia respiratoria es importantísima, ¿no? Yo en casa le dedico todos los días un rato a hacer ejercicios respiratorios, a hacer pesas que no son, o sea, que no hacen falta mancuernas, lo puedes hacer con 1 litro de leche o con un kilo de alubias en las manos. Siempre se puede buscar algo, ¿no? Y yo siempre dedico todos los días a hacer pues 10 minutos o 15 a la mañana y otros tantos a la noche, ¿no? Para mantener eso. Y decía que en el tema del ocio es tan importante como la fisioterapia. Es muy importante tener la mente despejada y el poder estar en contacto con tus familiares, con tus amigos, como hemos comentado antes. Por lo tanto, eso sí que hay que mantenerlo y hay que mantener todo este tipo de actividades, ¿no? Y en cuanto a viajar, se puede viajar. Me alegro mucho que Vitalaire vaya a hacer un taller en este sentido, porque os puedo asegurar que en el foro que mantenemos hay muchas preguntas que nos hacen sobre viajar en avión, en no sé qué, si voy a un sitio, si voy a otro, si puedo llevar uso oxígeno, si podría llevar mochila, si no puedo llevar, etcétera. Hay muchas preguntas, pero desde luego se puede viajar. Yo he viajado siempre, dependiendo del estado de cada uno, hay que consultarlo con tu neumólogo o tu neumóloga para que te diga qué es lo que puedes hacer, pero se puede viajar, se puede organizar, no he tenido jamás ningún tipo de problema con Vitalaire en este sentido, siempre hemos podido planificar mis salidas y han sido bastantes por distintos motivos y bueno, pues al sitio donde he ido he tenido mi oxígeno y si estamos hablando de hacer viajar, de hacer excursiones de un día, pues también te organizas, de alguna forma buscas los sitios donde puedas poder cargar igual tu mochila, puedes cargar en el coche, etcétera, etcétera. Sí, pero siempre se puede viajar y se debe viajar. Siempre que se pueda, se debe de viajar. Nos espabila la mente. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias, Iñaki. Yo creo que estás precisamente fomentando lo que se debe hacer y tú lo has vivido en primera persona y lo has podido probar y una experiencia muy bonita para compartir con los pacientes. No sé si... Bueno, ahora vamos a practicar lo aprendido en el taller y vamos a hacer unas 4 preguntitas de forma rápida para ver si unos conceptos básicos los tenemos muy claros. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de la EPOC? Si os pregunto a los que estáis aquí, a Juanjo, a Rafael, no sé si finalmente entre los hay más gente que se ha unido. Y Daniela también se ha unido. Muy bien. ¿Os atreveríais a decirme cuáles son los síntomas de la EPOC? Todas. Hay un truco en estas preguntas que cuando pone que todas son correctas suele ser esa la respuesta. En esto y en otro tipo de tesis, pero bueno, en este caso está claro. Muy bien, pues efectivamente todas son correctas. La tos, la disnea, la dificultad para respirar y el exceso de moco. Eso es lo principal que vosotros vais a notar. ¿El oxígeno es un medicamento? Sí. ¿Creéis? ¿Creéis que sí, que no? Sí. Muy bien, pues efectivamente.
Habíamos dicho de que desde el año 2005 está considerado un medicamento y, de hecho, cuando se os indican, se os entrega en casa, existe un prospecto como cualquier otro medicamento. Y eso sí, es muy en cuenta lo que dijimos, toda la seguridad que hay que tener con respecto a su manejo. ¿Puedo fumar si estoy en tratamiento con oxígeno? Para nada, ¿no? Claro. Hombre, alguien podría no ser consecuente, ¿no? Pero no debería ser. La respuesta es no. Es un riesgo para la seguridad. De verdad que tenemos, insisto en ello, tenemos incidentes detallados serios, realmente muy serios a veces, que ocurren en domicilio como por el manejo del oxígeno y el tabaco y las fuentes de calor. Así que hay que tener mucho cuidado y porque no es nada beneficioso para lo que queremos, que es frenar la evolución de la enfermedad y porque es que precisamente ha sido lo que la ha causado. Entonces es que todo pierde sentido si seguimos fumando. ¿Qué debo hacer si creo que estoy sufriendo una exacerbación? ¿Qué pensáis? Consultar al médico, esperar a encontrarme mejor, tomar un medicamento por mi cuenta y riesgo, o preguntarle a mi cuñado, ese personaje que todo lo sabe. ¿Qué creéis? Muy bien, en este caso a mi cuñado porque es neumólogo, pero... Eso no vale, eso no estaba contemplado, Iñaki. No estaba contemplado. Vale. Pero bueno, en ese caso sí, es la excepción que confirma la regla. Yo por experiencia creo que tenéis... mejor, pero le doy a consultar al médico. Claro, siempre al médico, porque si esperamos encontrarnos mejor, es muy probable que ese empeoramiento vaya a más y la recuperación sea mucho más lenta. Entonces, el médico es la persona que siempre nos va a poder asesorar correctamente. ¿Qué hábitos saludables se aconsejan al paciente de POC? Tomar todos los días un bocata de chorizo, qué rico. Pasar la mañana viendo la televisión mientras fumo algún cigarrito. Hacer ejercicio, comer de forma saludable. O la opción 5. ¿Cómo lo veis? Yo por mí diría la 1, pero es la 5. Una cosa es el deseo, efectivamente, qué ricos están los bocatas, pero es la 5. Decíamos que el chorizo, bueno, quizás en algún momento puntual alguien puede darse un pequeño placer, pero tendrá que ser el hacer el ejercicio y comer de forma saludable. Pero bueno, un poquito de el yin y el yang debemos tenerlo presente, ¿no? Un poquito de mal en el bien y un poquito de bien en el mal. Bueno, y ahora vamos a dar paso de nuevo a Iñaki, que nos podrá dar una información muy útil con respecto a esos canales que hay de información, de formación a los pacientes y que os puede ayudar mucho. Un segundito, que Rafael ha levantado la mano, que quiere preguntar algo, perdona. Preguntar, no, darle las gracias, es que tengo que ir a cumplir mi oficio de abuelo y se me está haciendo tarde. Y entonces, bueno, les quiero dar las gracias a todos por su intervención y por haberme invitado a este taller tan interesante. Espero vernos en la próxima y muchísimas gracias a todos, ¿vale? Rafael, antes de que se vaya, le recomiendo, por lo que ha comentado, mañana tenemos un taller que va a dar una paciente de fibrosis quística que ha tenido un doble trasplante de pulmón y a lo mejor le puede resultar interesante. Estoy inscrito aquí también, estoy inscrito. Vale, fenomenal, pues mañana le vemos entonces. Muchísimas gracias. Un placer haberlos conocido. Hasta luego. Gracias, Rafael, igualmente. Gracias. Pues cuéntanos, Iñaki, un poquito sobre la importancia que tiene el asociacionismo. Simplemente, como sé que voy a ser breve, porque por la falta de tiempo has comentado antes, ¿no? Yo entendía que en su momento el paciente necesita, o por lo menos en mi caso, ¿no? Me di cuenta de que el apoyo que más podía tener y la comprensión eran en otros pacientes. Entonces, a partir de ahí, pues no existía ninguna asociación aquí en Vizcaya y, bueno, pues creamos una asociación de POC en Vizcaya, que hoy en día es una asociación de Euskadi, pero independientemente de eso, pues al final
tiene que ser algo nacional, ¿no? Tiene que ser algo que realmente dé la voz y que pueda comprender toda la geografía española, ¿no? Y entonces, pues este año, en marzo de este año, hemos creado la asociación EPOC España, que está creada por pacientes como yo y como muchos de vosotros que estáis aquí, y que lo que intentamos es eso, es con nuestra experiencia y con nuestro apoyo, pues sobre todo informar y formar al paciente, ¿no? Tenemos ya formado ya el comité clínico, que está por ahí, tenemos psicólogos, tenemos tema de alimentación, tenemos fisioterapeutas, tenemos enfermera especializada en EPOC, y el científico que está pues, en estos momentos por una neumóloga que pertenece además a SEPAR, que es la Sociedad Española, ya lo sabéis, de Cirugía y Torácica. Y bueno, intentamos eso, es poder ayudar a todo paciente de EPOC y a los cuidadores, que no hay que olvidarlos también. Muy bien. Pues muchas gracias, Iñaki. Creo que es algo muy positivo. Gracias a vosotros y ha sido un placer, como siempre, agradecer a Vitalaria estos talleres que creo que realmente sirven para formar al paciente y, bueno, y darme la oportunidad de poder explicarme, ¿no? Y poder comentar mis experiencias. Muchas gracias, Iñaki. No sé si alguno de los pacientes quiere hacer alguna pregunta, alguna duda que les surja, alguna propuesta que nos quiera hacer de cosas que les interese que tratemos en otros talleres. Este es el momento. Ahora nos podéis hacer todas las sugerencias. Juanjo, no te oímos. ¿Tienes el micro silenciado? Sí, no. Simplemente que me ha parecido muy interesante. Yo soy un paciente antiguo y todo esto lo he pasado ya. Pero bueno, más adelante tendré cositas que preguntar. Perfecto. Pues ya sabes que a través de nuestra web puedes ver todos los talleres que vamos organizando y de acuerdo. Te mantendremos informado ahí de todas las cositas. De todas formas, os pasaré un formulario de satisfacción del taller y ahí también me podéis indicar, pues eso, temas que os interese que tratemos a futuro y demás. Y aparte de daros la valoración y todas vuestras sugerencias para mejorar. Y las gracias. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro taller. A vosotros. Y bueno, pues os esperamos en esta nueva temporada en todos los talleres que organicemos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.